Hola, te saludo nuevamente, una oportunidad que el Señor nos da para poder compartir su palabra. Hoy quiero hablarte de la obediencia, no el sacrificio. La obediencia el Señor la ve mejor que el sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Él demanda de ti cada día una obediencia a plenitud. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, poder escucharte, poder hablarnos, Señor, tú a través de tu palabra, de la Biblia, ese libro inspirado por el Espíritu Santo, al cual invitamos en este momento a poder fluir, Señor, en mis palabras, que pueda fluir, Señor, en los corazones de cada quien que está oyendo esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo de Israel, después que sale de la esclavitud en Egipto, que se enfrenta a ese mar rojo y que fue abierto y que los egipcios fueron sumergidos y muertos en ese mar, sigue avanzando. Y en ese avance, el enemigo que prevalece allí eran los amalecitas. Pero el Señor, un poco en ese contexto de lo que vamos a hablar hoy, que estará en 1 Samuel capítulo 15, vemos que hay una guerra contra Amalec. Amalec es aquel descendiente de Esaú, hijo de Elifaz, hijo de Esaú y de Timna. Supongo que ese rencor, esa discordia que había entre Esaú y Jacob, a pesar de haberse perdonado muchos años después, tal vez dejó raíces de amargura en su descendencia, y de allí viene Amalec, el pueblo de Amalec. Pero en esa ida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, este pueblo de Amalec ataca por la retaguardia a los israelitas. Yo te invito a leer en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; para cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Después dice el verso 14 al 16, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Una sentencia que declaró Dios sobre ese pueblo enemigo de los amalecitas. Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Acababa Dios de sentenciar al pueblo de Amalec. Pero también vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Allí podemos encontrar también la ratificación de esta sentencia hecha por parte de Dios. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Qué bueno, vemos aquí el Señor Dios, Creador, tomando sentencia sobre un pueblo que atacó por la retaguardia al pueblo de Israel. Amalec en hebreo significa belicoso, pueblo que lame. Hoy en día podemos ver que esa actitud de Amalec es esa actitud que muchas veces se levanta contra los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para la vida, para tu hogar.
También podemos ver que ataca por la retaguardia. Ese espíritu de Amalek te roba la pasión por la presencia del Señor. Entonces vamos a la palabra en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15. Entonces allí encontramos la ejecución de la sentencia sobre el pueblo de Amalek. La obediencia, no el sacrificio. Vamos a poder encontrar aquí que Saúl no obedeció al 100% la sentencia, la orden, el mandato que había establecido el Señor allá en el libro de Éxodo, en la salida del pueblo. Leemos de la siguiente manera, para la honra y la gloria del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Leamos por ahora hasta allí. Vemos pues que Samuel, de parte de Dios, gira la instrucción a Saúl para que la ejecute en la totalidad.
le dice que acabe con todo. Pero cuando cambiamos el orden de Dios por lo que nosotros creemos mejor, terminamos siendo ídolos de nosotros mismos. Terminamos cambiando las cosas a nuestra manera y eso se convierte en una desobediencia. Saúl no creía haber hecho nada malo. Él pensó que lo había ejecutado. Se apodera de un botín, se apodera de las vacas y de las ovejas más gordas, supuestamente para sacrificarlo. El Señor no quiere sacrificio. El Señor demanda obediencia. Vemos cómo el versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, el Señor demanda de nuestras vidas obediencia, no sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el sacrificio. Vemos tantas personas sacrificándose, tratando de completar la obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo, su trabajo, su obra, el propósito que Dios puso en la vida de Cristo aquí en la tierra fue cumplido a cabalidad. Solamente el Señor demanda que le rindas la obediencia que Él espera de ti. Vemos pues que en el versículo 13 al 15 a veces pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Dios y las implementamos. Eso es ir en contra del orden de Dios. Vemos que llegó el día de esa sentencia. Samuel le da instrucciones a Saúl precisas de que todo debía ser destruido porque había sido algo que el Señor había prometido al pueblo de Israel allá cuando lo leímos en Éxodo. El Señor es fiel a sus promesas, el Señor es fiel a su palabra y había dado una instrucción clara a Saúl, la cual él había acomodado a la manera como él pensaba. ¿Acaso no es lo que sucede hoy en día? El Señor nos ordena en su palabra, nos ordena mandamientos, preceptos, principios del reino de los cielos. Y nosotros muchas veces tergiversamos, los acomodamos a nuestra conveniencia, pues eso, querido oyente, se transforma en una desobediencia. Dios no quiere que le obedezcas al 80% ni al 90%. Dios demanda 100% la obediencia de sus hijos. Vemos pues que Saúl va y hace guerra contra los amalecitas, pero le dice a los ceneos que se aparten porque era un pueblo que había sido bondadoso con el pueblo de Israel. Mas los amalecitas no había sido así, le habían atacado por la parte débil, por la retaguardia, y en esa retaguardia se encontraban las mujeres, los niños, los ancianos tal vez, no las personas que iban al frente, los guerreros, los líderes que estaban comandando ese pueblo. Pero Saúl los derrota a los amalecitas. Dice la palabra que los derrotó y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Allí está la desobediencia. Saúl no cumplió a perfección la orden que había establecido Dios. Él le pareció bien tomar de rehén al rey de Amalec, a Agag, y no solo eso, sino que consintió que el pueblo, y le echa como la culpa al pueblo de que ellos pues perdonaron y a lo mejor y tomaron lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, dice, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No se cumplió con exactitud lo que Dios había ordenado. El Señor quiere que cumplamos con exactitud. Si dice la palabra que no mintamos, no debemos mentir. No hay mentiras blancas, ni mentiras claras, ni oscuras. Mentira se define como mentira. Si dice que no debe haber fornicación, adulterio, malas palabras, pues es un mandato de parte de Dios y debemos ser obedientes. Pero Saúl, a pesar de que le viene palabra a Samuel de parte de Jehová, dice el versículo 11, que le pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel amaba a
a Saúl. Le había ungido como rey, estaba pendiente de su desempeño y dice que eso le perturbó su sueño, esa desobediencia de parte de Saúl, y se para muy temprano, madruga y va en busca y lo consigue. Pero dice la palabra en el versículo 12 que Saúl había venido a Carmel y he aquí levantó un monumento. Un monumento. Cuando una persona levanta un monumento propio, está buscando su propia idolatría, su propia gloria, y la gloria es de Dios. Él pensaba que lo había hecho muy bien, y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él pensaba que lo había hecho bien, y Samuel entonces le dice: pues, ¿qué son esas ovejas que yo oigo y esas vacas con mis oídos? Y Saúl le responde: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos. El Señor no se complace en sacrificio. El Señor había ordenado con claridad de que todo había de ser destruido. La palabra dice que en Cristo somos una nueva criatura y las cosas viejas deben desaparecer. Las cosas viejas deben ser destruidas para tener una nueva vida en Cristo. Puedo asimilarlo con esta palabra. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió Saúl: dímelo pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que te dijo? Si yo fui un fiel cumplidor de la palabra de Dios. Entonces Samuel le responde: cuando eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl responde a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Vemos pues que Saúl, aún después de la explicación de Samuel, Saúl no se muestra arrepentido. A veces pensamos no haber hecho nada malo, pero el Señor no rechaza un corazón arrepentido. El Señor te oye cuando tú te arrepientes, cuando reconoces el pecado. Una de las formas maravillosas como Dios obra en el pecador es cuando hay un reconocimiento de que somos pecadores. Y cuando hay una confesión de pecado, es allí cuando viene a tomar posesión la dirección de parte de Dios, la guía de parte de Dios. Vemos pues que a pesar de toda esa explicación, Saúl no se arrepiente. Pero más adelante vemos desde los versículos 20 al 21 de que no solamente es que no reconoce su error, sino que se puso creativo, sino que no reconocía lo malo, fue creativo. Dice que él secuestró al rey de Amalec y que lo tenía allí cautivo, y también agarró de sus bienes para poder sacrificarlo a Dios. Dios no espera que tú seas creativo, Dios espera que tú seas obediente. Si no reconocemos, no podemos cambiar de actitud. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le prestemos atención y que obedezcamos. Ese es el único sacrificio que Dios quiere de ti. Vemos pues, por el contrario, que David, aquel rey que sucedió a Saúl, sí entendió muy bien. Te invito a leer en el libro de Salmos, capítulo 51. Allí vemos cómo David, después de haber pecado, dice el versículo 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vemos pues que David perfectamente había comprendido que lo que Dios espera de nosotros es un espíritu contrito, un espíritu humillado, un arrepentimiento de las cosas que tal vez a nosotros nos parece bien, pero que delante de nuestro Dios son una desobediencia. El versículo 24 al 25, Saúl no se arrepiente genuinamente. Saúl
piensa que todavía lo sigue haciendo bien y le dice a Samuel que le acompañe, que no le deshonre delante de los demás, y Samuel consiente en ir con él. Él no quería pasar la vergüenza con el pueblo, pero Samuel tenía que sufrir las consecuencias. El verso 26 y 27 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió la punta de su manto y éste se rasgó. Pero vemos más adelante: y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel pensaba que la palabra de Jehová no se iba a cumplir a pesar de que él consideraba que lo había hecho bien. Y vemos en el versículo 32 que después dijo Samuel: tráeme a Agar, rey de Amalec. Y Agar vino a él alegremente, y dijo Agar: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel tomó la iniciativa. Samuel era, por el contrario a Saúl, un hombre obediente a la palabra de Dios. Y dijo Samuel: como tu espada, le dijo Agar a las mujeres, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, y así tu madre sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó a pedazo a Agar delante de Jehová en Gilgal. Es decir, Samuel le dio cumplimiento a la palabra de Jehová. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a la casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Acaso permitirás que seamos rechazados por Dios? El Señor no rechaza un corazón arrepentido. Yo quiero decirte, para concluir, de que una persona que busca su propia voluntad ante ese Dios se constituye en un pagano. Esa es una de las características propias de una persona que no se sujeta a la voluntad de Dios. Se convierte en un idólatra, se convierte en un ídolo de él mismo. Si nosotros creemos en un Dios verdadero, debemos sujetarnos a la voluntad de Él, es decir, obedecerle antes que el sacrificio. Yo no quiero concluir sin antes decirte que en el libro de Juan, capítulo 15, verso 14, allí podemos encontrar cómo el Señor le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si quieres constituirte en amigo de Dios, debes hacer y obedecer lo que Él establece en su palabra. Pero también dice en el capítulo 14 del mismo libro de Juan, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la única forma de tener el respaldo de Dios, la cercanía a Dios, es obedeciendo sus mandamientos, es cumpliendo su palabra. Así que yo te invito a que esta palabra pueda hacer rema en tu corazón, pueda sembrarla en tu corazón y entender de que Dios ya no quiere sacrificio. Dios quiere un corazón humillado, un corazón arrepentido. Si has sido en parte como Saúl, desobediente ante la palabra de Dios, y quieres a partir de ahora obedecer, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me declaro pecador delante de ti. Reconozco mi pecado y quiero que transformes mi vida, que cambies mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y te doy lugar con tu Espíritu Santo para que santifiques mi vida, para que la transformes y para que siembres en mí el deseo de obedecerte, de servirte y de serte fiel, Señor. Gracias por tu palabra. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, créelo que el Señor te ha oído y que de ahora en adelante comenzarás una nueva vida en Cristo. Si esta palabra te ha transformado, te ha gustado, dale un fuerte like en nuestro canal, compártela con todos tus amigos, tus familiares. Yo soy el pastor Francisco Fernández del Centro Cristiano Casa de Alabanza. Si tienes algún motivo de oración, en el correo que sale al final de esta pantalla,
podrás enviarlo. Si quieres visitarnos, estamos en Aricagua, en el sector Los Mereyes, en la calle Independencia. Allí podrás congregarte con nosotros y conocer un poco más de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho.